amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le agradezco que en este espacio ahora esté con nosotros como invitado el doctor César Astudillo Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola. Bienvenido una vez más. Gracias, siempre es un honor estar con ustedes. Oye, y además un tema que vamos a platicar muy importante porque es sobre el blindaje electoral de este proceso 2014-2015, César. Nos estalla este asunto de Ayotzinapa y todo el mundo pues voltea los ojos a ver qué es lo que pasó y bueno, resulta que vemos el narcotráfico involucrado en las presidencias municipales, empieza a haber una retrospectiva y dicen, bueno, ¿quién impulsó a este señor a que se hiciera candidato y que llegara a un puesto de elección popular? Pues sí, yo creo que lo sucedido hace unos meses en Iguala me parece que detonó algo sobre lo cual ya veníamos viendo algunos síntomas también problemáticos. Recordemos que desde el 2009 vimos también como digamos una persona alcanzó a tomar protesta como diputado federal, ¿no? Y que claramente tenía vínculos con el crimen organizado. Julio César Godoy, ¿no? Así es, Godoy, de Michoacán. correcto. Y teníamos ya algunos antecedentes, pues el propio michoacanazo, aun cuando al final pues todos salieron libres, pues ya dejaba ver una problemática de este vínculo entre la política y el crimen organizado, pero no de las dimensiones que acabamos de ver. Lo cierto es que esto que nos duele a todos, pues dejó al descubierto un gran problema que, repito, ya venimos teniendo síntomas y ahora lo que debemos hacer es señalar en dónde han estado las insuficiencias, en dónde han estado las omisiones, qué se debe hacer de parte de las instituciones del Estado, qué se debe hacer de parte de los partidos políticos, incluso qué está en las manos de la ciudadanía frente a este problema, que es un problema que yo creo que más allá de Guerrero o de Michoacán, es un problema que creo que lo tenemos en varias entidades de la República. De hecho, el doctor Lorenzo Córdoba decía el otro día que focos amarillos hay en todos lados, ¿no? Así es. La situación no es sencilla, pero focos rojos, bueno, pues seguramente sabemos y conocemos dónde están ubicados estos focos rojos. Hablabas de las omisiones. ¿Qué no se ha hecho bien para que se pueda infiltrar de esta forma el crimen organizado, el narcotráfico? Bueno, pues yo creo que lo que debemos advertir es que para que personas avaladas por el crimen organizado lleguen a competir dentro del juego democrático, un partido político debe abrirle las puertas. Entonces me parece que es ahí donde debemos centrar la atención, de ver que los partidos políticos son los que pueden abrir o en su caso cerrar las puertas a este tipo de personajes. Realmente este tipo de personajes daña a las instituciones del país, daña la democracia, daña los valores democráticos de la Constitución, pero hay que decir, son los partidos políticos los que pueden abrir o cerrar las puertas. Y en ese sentido, ahora que estamos frente a un decálogo anunciado por el presidente de la República, creo que es fácil advertir que son medidas a posteriori, son medidas reactivas o que reaccionan una vez que nos hemos dado cuenta que... O sea, después de la boda del niño se tapa el pozo, ¿no? Exactamente, que las instituciones del Estado pues ya están infiltradas. Por ejemplo, la propuesta de que allí donde se tengan indicios objetivos para decir que un ayuntamiento ha sido, un municipio ha sido penetrado por el crimen organizado, bueno, entrará la federación. Pero eso es un mecanismo reactivo. Necesitamos tener mecanismos también preventivos, es decir, cómo no esperamos a que lleguen estas personas, sino cómo les impedimos el paso. Y me parece que está todo en la responsabilidad de los partidos políticos, los cuales precisamente no hemos visto que ya hayan salido a decir las medidas para obstaculizar, para impedir
que estas personas del crimen organizado lleguen a poner un pie en las elecciones son estas. Es decir, también tendríamos que estar poniendo esta exigencia en manos de los partidos para ver cuáles son las medidas de blindaje electoral que nos proponen. Claro, porque algunos se han como quedado calladitos, ¿no? Se han quedado así como muy quietecitos y no han salido a decir, bueno, sí, la responsabilidad sí fue de nosotros o la responsabilidad sigue siendo de nosotros, pero vamos a hacer ahora tal y cual cosa. En la responsabilidad, en abrir la puerta, ¿qué tendrían que hacer los partidos políticos? ¿Investigar a la gente que es candidata? Porque muchas veces lo que quieren es que haya candidatos, ¿no? En realidad no están buscando un perfil determinado, lo que quieren es alguien que pueda ganar votos. Eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, Lupita, porque me parece que ciertamente es así. Ahora muchos partidos ven nada más quién puede ser el candidato porque pues ya la gente lo reconoce, porque tiene algunos medios económicos o porque puede ser un candidato interesante desde el punto de vista visual o discursivo, pero realmente no está identificado muchas veces con el propio partido político. En consecuencia, aquí lo que sí es muy importante es, en primer lugar, que los partidos definan los perfiles de sus candidatos. En segundo lugar, que fortalezcan las áreas internas, sus comités internos de selección de candidatos. También me parece que como nunca los ciudadanos debemos saber quiénes integran esos comités, porque ahora parece que nadie se hace cargo de ver quién seleccionó a determinados candidatos. Necesitamos saber quiénes internamente están a cargo de estos procesos de selección y sobre todo necesitamos saber cuáles son los mecanismos de control. Es decir, no es únicamente que entren a una lucha interna para competir con otros, sino cuáles son los mecanismos de control para evitar justamente que sean personajes que afecten negativamente a la democracia. Y en eso me parece que es muy importante tener cada vez más un currículum vitae con fotografía. Me parece que es cada vez más importante tener un documento sobre la trayectoria pública de precandidatos y candidatos, al menos de los últimos 10 años, para ver en dónde han estado, cuáles han sido los puestos públicos o los puestos digamos, privados que han desempeñado. Necesitamos que ese documento nos refleje si han sido sujetos de responsabilidades penales, de responsabilidades administrativas o de, digamos, alguna sanción de carácter fiscal por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias. Necesitamos también tener en cuenta su declaración patrimonial para ver no solo de él, sino también de un entorno cercano. Ya vimos con Iguala que, bueno, todo está repartido entre el círculo familiar. Necesitamos, es decir, valorar toda esa información para que justamente tengamos una radiografía muy importante de frente a qué tipo de persona estamos, ¿no? Y eso lo deben hacer los partidos políticos en estos órganos internos de selección de candidatos. Ahora, en el caso de las personas que son candidatos, se hablaba incluso hasta de que el CISEN los investigara, ¿no? Ya en la desesperación o en la ola de opiniones, y alguien decía, no, es que se violentan los derechos de las personas. ¿Crees que hubiera una violación si hay una investigación previa? A ver, yo creo que en el entorno en el que estamos actualmente, que es un entorno muy complicado, sumamente complicado, yo creo que es necesario echar mano de todas las herramientas que nos da el Estado para impedir esta infiltración y para que el blindaje sea real. Y en ese sentido creo que sí es muy importante poner en sintonía los propios esfuerzos de los partidos políticos, que para mí ahí recae buena parte de la responsabilidad, pero también acompañándoles de las instancias del Estado que tienen información al respecto, es decir, de la Auditoría Superior de la Federación, de las auditorías superiores de los estados, de las áreas de inteligencia financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del propio CISEN, que tiene justamente información relevante, sobre todo si alguno de ellos ha tenido conductas delictivas, si tiene averiguaciones previas, evidentemente de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías de los estados. Y me parece que solamente como articuladores de este esfuerzo deberían también estar las instituciones electorales. No directamente, porque no es su responsabilidad, pero sí acompañando los esfuerzos de partidos políticos y poderes públicos en esta gran labor, porque finalmente, bueno, el INE lo que hace es registrar a los candidatos que le dan los partidos políticos. No está en su ámbito de atribuciones también ir a revisar más que el cumplimiento de los requisitos formales, pero me parece que sí el INE
y el tribunal deberían también mandar estos mensajes de lo importante que resulta blindar a nuestras elecciones. Ahora, el Instituto Nacional Electoral va a jugar un papel muy importante, ¿no? Va a fiscalizar a los partidos políticos a partir del 2015. Tengo entendido que todavía del 2014 el ejercicio le corresponde a los institutos electorales, pero ya 2015 será una tarea del Instituto Nacional Electoral. Tú decías, bueno, es que no es una responsabilidad a lo mejor del INE, pero pues sí tiene un papel muy importante, ¿no? Claro. Nada más que hay que advertir, ciertamente como lo dices, el INE va a asumir la función de fiscalización a nivel nacional. Esto implica pasar, y pongo nada más este dato, en 2012 el IFE todavía fiscalizó 5.800 informes de precampaña y campaña. Ahora en 2015 va a fiscalizar más de 76,000 para ver, digamos, la diferencia que es mayúscula. Ciertamente ahí hay un mecanismo, pero ¿qué fiscaliza la autoridad electoral? Fiscaliza básicamente el financiamiento público que da, y que eso, digamos, lo tiene bastante fiscalizado, y también el financiamiento privado en sus distintas modalidades, pero hay que decirlo, es un financiamiento menor en comparación con el financiamiento público. De tal suerte que esa parte me parece que no va a haber problema, porque el dinero que realmente importa para seguirles la pista es el dinero que no se reporta a la autoridad electoral, porque es justamente un dinero que viene o de actividades ilícitas como es el narcotráfico, el crimen organizado, o también que viene de las propias arcas del Estado y que se desvía de manera ilícita a campañas electorales. Ahí me parece que lo que debe hacer el INE es justamente generar toda esta infraestructura para seguir su financiamiento, pero también llegar más allá, cada vez establecer fórmulas para que pueda llegar más allá y empiece a tener posibilidad de seguir este otro dinero que ciertamente es muy fácil de perseguir porque es dinero en efectivo, es dinero en especie, es dinero que deja poca huella para que se le dé seguimiento, pero de alguna manera hay que tratar también de que no solo el INE, sino todas las instituciones del Estado puedan realizar un esfuerzo para darle un mayor seguimiento a ese dinero, que es el que al final también desborda los topes de campaña, el que sigue haciendo que las campañas cuesten más, el que hace que el dinero se desborde con tal de conseguir un puesto de elección popular. ¿Qué pasa en otros países? ¿O nada más en México estamos tan amolados? Mira, yo creo que hay que distinguir los países que tienen un problema parecido al nuestro en términos de violencia e inseguridad. Y de hecho, si ves América Central, América del Sur, hay varios países que empiezan a tener claros problemas parecidos a los nuestros. Hay incluso quienes están intentando salir, como por ejemplo Colombia, por su historia tan peculiar en este tema. Pero hay que decir, en las democracias consolidadas, ahí el problema es distinto, porque no quiero decir que no exista un crimen organizado, no existe un narcotráfico, pero todavía, digamos, no ha existido esta relación de convivencia entre los poderes públicos y los poderes y el crimen organizado, porque los poderes públicos están blindados o están sumamente fortalecidos de tal suerte que no permiten ese ingreso. Aquí, en nuestro contexto, la debilidad institucional, la debilidad del Estado de Derecho, la debilidad de las instancias de procuración de justicia hacen pues que sí tengamos esa lamentable infiltración, y entonces hay que ver también qué es lo que han hecho otros países para tratar de subvertir esta realidad. Ahí valdría la pena decir, por ejemplo, que Colombia sí tiene alguna figura muy interesante que valdría la pena recuperar para que dentro de los propios partidos hayan una especie de fiscales que se hagan cargo de esta revisión de los perfiles de los candidatos. Valdría la pena recuperar esa figura porque, repito, buena parte de lo que nos pasa por la debilidad de los partidos, que son ellos los que no establecen estos filtros adecuados. Y si yo creo que hay que empezar fortaleciendo algo, es fortaleciendo estas estructuras internas de los partidos políticos. Ahora, 2015 está pues ya empezando y bueno, el asunto aquí es
¿Vamos a tener los partidos políticos comportándose de manera distinta? Nos han prometido que sí, nos han prometido que van a blindar, nos han prometido que van a investigar, que van a hacer su tarea, tanto el PRD como el PRI, como el Partido de Acción Nacional, que han hecho declaraciones en este sentido. Incluso se hablaba de un pacto, en fin. ¿Tú cómo ves las cosas? Deben hacerlo. Yo creo que el grado de sensibilidad que hay en la sociedad respecto de los partidos políticos, respecto de los políticos, respecto de los representantes populares, debe orillar a los partidos a salir y señalar cuáles van a ser las acciones para el blindaje electoral. Pero también del lado de la sociedad hay algo muy importante. Estamos ante una elección intermedia y esa elección intermedia es un momento muy idóneo para que el ciudadano evalúe lo que han hecho sus partidos políticos, para que premie y para que castigue. Es también una elección que va a servir para analizar la administración del presidente de la República. Es un momento termómetro, ¿no?, para el control democrático de la figura presidencial, de su partido político, pero también es el momento, me parece, de que los ciudadanos tendríamos que estar tratando de confeccionar una agenda pública para que todo esta fuerza social que hemos visto que se ha manifestado en las calles no solamente se quede en una cuestión de un momento de levantar la voz con una sola bandera, sino que me parece que deberíamos estar confeccionando una agenda para ponerla frente a los partidos políticos y ver si se comprometen a esa agenda, que es la agenda de los ciudadanos, para que en base a esa agenda puedan tener el voto de los ciudadanos, porque ahora los 10 puntos de la agenda que se puso es la agenda del gobierno, claro, y es la agenda, digamos, ni siquiera de los partidos, porque el PAN y el PRD ya se distanciaron de algunos puntos de esta agenda. Sí. Entonces deberíamos estar tratando de generar la otra agenda, la agenda ciudadana, repito, para lograr canalizar este descontento social hacia cuestiones que queden y que impacten en reformas de gran calado en nuestro país. Nos estás hablando de los partidos políticos, pero ¿qué pasa con esta nueva figura que ya tenemos, que es la candidatura independiente? Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Yo creo que las candidaturas independientes van a jugar un papel relevante, justamente de cara, si de por sí ya los partidos políticos y los políticos en las encuestas y en las mediciones están, digamos, con muy baja estima social, me parece que ahora la figura de las candidaturas independientes van a intentar aprovecharse de ese descrédito de la clase política. Y en ese sentido me parece que eso también tiene que llevar a una reflexión de los partidos. En la medida en que no nos presenten nuevos rostros, que no nos presenten nuevos discursos, que no nos presenten nuevas ideas, que no nos presenten un posicionamiento concreto sobre una agenda de reformas de los propios partidos, pero también de reformas públicas al andamiaje institucional, me parece que ahí van a ir perdiendo adhesiones y que esas adhesiones fácilmente las pueden ir ganando los candidatos independientes, porque claramente ellos van a utilizar este descontento para generar un discurso antipartido que les pueda ser útil. ¿Y cómo hacemos para que en las candidaturas independientes no se nos filtren quienes respondan a cuestiones relacionadas con el narcotráfico? Pues ahí sí, el problema es que la contención que hay de los candidatos de partido debería venir de los partidos políticos. Hasta ahora también han sido muy flexibles en este punto. Pero ¿quién va a controlar justamente a los candidatos independientes? Me parece que ahí sí la autoridad electoral tendría que tener algunas atribuciones mayores para hacer este análisis del perfil y sobre todo una fiscalización mucho más rigurosa, porque aun cuando ellos van a recibir financiamiento público, es un financiamiento público acotado y entonces lo que hay que ver es toda la otra ventana que se abre con el financiamiento privado para ahí centrar la atención a efecto de tener un control oportuno de que no hayan recursos ilícitos en esas candidaturas. Claro, aunque nos dices que ese dinero que se va a meter por esa vía, pues evidentemente no va a ser el dinero que
que entre por fuera y por parte del narco, ¿no? Porque ese es el que van a estar fiscalizando, van a tener mucho cuidado de no meter. Claro, claro, ahí hay que ver, digamos, el hecho de que los candidatos independientes tengan acceso a financiamiento privado, no necesariamente quiere decir que venga de fuentes ilícitas, Claro. pero es ahí en donde hay que poner la mayor atención, porque si de hecho va a entrar dinero ilícito, va a entrar por ahí también, ¿no? Oye, tenemos buenas leyes, he escuchado siempre decir que en México tenemos muy buenas leyes, que se legisla muy bien, el asunto es la aplicación de las mismas. Y tú y yo hablábamos antes de entrar a este espacio y hablábamos de pues que hay un montón de aspectos por los que se podría asegurar que no hay dinero del narcotráfico, ¿no? La ley de partidos, la transparencia, la ley de delitos electorales, en fin, o sea, sí hay muchos mecanismos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Sí, lo que nos está pasando en México no es un problema de leyes, aun cuando me parece que sí hay muchas que bien reformadas y bien implementadas nos fortalecerían el andamiaje institucional que está débil. Me parece que es de aplicación, ¿sí? Tenemos muchas leyes de responsabilidad penal, de responsabilidad política, y en este país realmente pocos pisan la cárcel por corrupción. Tenemos un nivel de impunidad muy alto. Entonces es también una falencia institucional que nos dice que tenemos ahí muchas leyes, pero esas leyes no se aplican de manera adecuada. Porque sí, me parece que a un determinado sector yo sí creo que hay un gran pacto de impunidad, porque me parece que hemos visto ya muchos acontecimientos que merecerían pues abrir investigaciones serias y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Pero me parece que ahora, de cara a lo que has dicho, un instrumento que está ahí pendiente y que está ahora en manos del Senado, que es muy importante, es la Ley General de Transparencia. Justamente yo creo que la transparencia ahora puede ser un factor de blindaje muy importante. No porque diga no hay que hacer esto o no, sino porque obligue a los partidos a abrir, ¿sí?, a mostrar ciertas decisiones, y ese solo hecho de abrir cómo se toman ciertas decisiones o mostrar quiénes son los responsables de tomar esas decisiones va a implicar que los partidos se tomen mucho más en serio todo este blindaje y la necesidad de fortalecer sus instancias internas. Yo creo que ahí, bien calibrada, la ley de transparencia nos puede ofrecer también un mecanismo adicional al que ya se tiene con la ley de delitos electorales, con la propia LEGIPE o la ley de partidos. ¿Qué pasa con, mencionabas hace un momento la importancia del Instituto Nacional Electoral, pero también del Tribunal Electoral? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, yo creo, a ver, son instancias que deben de acompañar este esfuerzo. Yo creo que ahora, como nunca, necesitamos que estas dos instituciones, que son las que realmente revitalizan la salud de nuestro sistema democrático, señalen las rutas por donde se pueden implementar acciones en estos, digamos, en estos distintos contextos. Repito, yo creo que el mensaje debe ser muy importante hacia los partidos políticos, hacia las instituciones públicas del Estado, pero también un mensaje ciudadano muy importante, porque mal haríamos en ahora, frente a este contexto, pues hacer llamados a que las elecciones ya no tienen un peso específico ni un valor dentro de la democracia. Me parece que hoy más que nunca debemos de mandar el mensaje de que justamente las elecciones son ese conducto a través del cual, como lo dije hace rato, el ciudadano puede premiar o puede castigar, puede exigir responsabilidades políticas, puede manifestar su rechazo o puede manifestar su beneplácito con algunas políticas implementadas, y que la mejor vía para dirimir ciertamente nuestras diferencias es la vía electoral, porque yo creo que frente a algunos eventuales llamados a que la ruta electoral ya no es una ruta adecuada, yo sí soy de los que cree que es la mejor ruta, y en ese sentido convocar a la mayor participación posible para que la ciudadanía dé un mensaje contundente a la clase política, a las instituciones públicas, pero a través de una masiva participación popular en las elecciones. O sea, la tarea del ciudadano sería entonces participar, y no nada más participar en la jornada electoral, sino estar atento, estar pendiente, si sabe que alguien a lo mejor está como candidato y tiene cola que le pisen, también estar ahí denunciando. Así es, necesitamos cada vez una ciudadanía más activa, más crítica y más participativa. Y participativa en todos los sentidos, no nada más el día de la jornada electoral,
sino en todos los tramos del proceso electoral. César, ya nos dimos cuenta de cuál era el problema, ya nos volteamos, ya abrimos los ojos, ¿no? Porque estaba el problema, pero nadie decía nada. O sea, a pesar de que todo el mundo sabía, ahí estaba la bronca y nadie decía nada. ¿Las cosas se van a transformar? Deben de transformarse. Yo creo que el mejor homenaje que se les puede hacer a los chicos de Ayotzinapa es decir cómo frente a esto que sucedió producto de la debilidad de las instituciones democráticas, lo que obtuvimos después de este dramático episodio es un fortalecimiento de nuestro andamiaje democrático. No va a ser inmediato, sí, porque esto lleva tiempo, pero yo creo que como nunca debemos empezar a sentar las bases para no volver a permitir que esto vuelva a ocurrir. Nunca más nos debe volver a pasar esto tan dramático que nos pasó. Y repito, yo creo que si algo debemos de rescatar después de todo este dramático episodio es de cómo volvemos a cimentar ¿sí? a las instituciones para empezar a reconstruirlas desde donde sea necesario. Si realmente es desde cero, pues desde cero, pero si no desde donde sea necesario para que nuestras instituciones vuelvan a florecer y florezcan, pero ya con una fortaleza que haga que esto nunca nos vuelva a pasar. Es decir, si pasamos de un Estado de Derecho débil a un Estado de Derecho fuerte y a unas instituciones fuertes, me parece que algo habremos obtenido después de este dramático episodio. Me llamó mucho la atención esto que mencionabas, que la ruta es la vía democrática, la participación ciudadana, las jornadas electorales, lo que hemos construido a lo largo de tantos años, ¿no? Es una conquista histórica, yo creo que no debemos olvidarnos de eso, es decir, podemos tener diferencias de puntos de vista, podemos confrontarnos, podemos no estar de acuerdo, pero ahora que la sociedad está tan sensibilizada, que está dolida, que está, digamos, molesta frente a su clase política, me parece que la mejor ruta es ir a las elecciones y manifestar ahí justamente su rechazo o manifestar su confianza, pero que sea por la vía democrática. Me parece que mal haríamos en intentar descarrilar a la democracia que tanto trabajo nos ha costado construir y que no es de un día para otro, nos ha costado los últimos 40 años de vida en este país. Oye, y además aprovechar las instituciones que tenemos, como tú nos decías al principio, en otras partes del mundo no hay instituciones tan identificadas con el tema electoral como en nuestro país. Me parece que tenemos dos grandes instituciones electorales fuertes, el INE, el Tribunal Electoral. Esperemos que la Fiscalía, la FEPADE también salga fortalecida ahora que se está discutiendo el nuevo titular, pero yo creo también que este es algo que trasciende a las instituciones electorales. Las instituciones hacen su parte, pues el INE poniendo las urnas para que la gente pueda votar, el tribunal poniendo frente al ciudadano un conjunto de mecanismos para que pueda venir a defender sus derechos políticos, pero esto sí va más allá. Me parece que esto sí es algo que implica, repito, a los poderes públicos, a las instituciones electorales, sobre todo a los partidos políticos y, sin lugar a dudas, a la ciudadanía. César, un gusto platicar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todo este equipo de producción le doy las gracias, le deseo que tenga muy buena semana y que la pase usted muy bien. La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo.
Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. Donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. ¿Qué
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le ofrecemos un caso muy interesante, no se lo pierda, por favor. Es el caso de las huellas dactilares para tramitar la credencial de elector con fotografía. Le comento que fue Edgar Adán Guerrero Cárdenas quien interpuso un recurso de reconsideración ante esta Sala Superior en contra de una sentencia de la Sala Regional Distrito Federal. ¿Qué es lo que hizo la Sala Superior para resolver este asunto? Bueno, pues confirmó la determinación de la Sala Regional Distrito Federal y con ello, evidentemente, el registro de los 10 dedos, de las 10 huellas para tramitar la credencial de elector con fotografía. No se pierda este caso, estarán en el estudio acompañando a Pedro Lara y Malo. Primero, Fernando Dobrak Camargo, quien es analista político electoral, y también estará Omar Espinosa Hoyo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Navagomar. Soy Lucy Farías, por favor, acompáñenos. Les damos una vez más la bienvenida a este programa Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados y muchas gracias por acompañarnos. Fernando, Omar, muy agradecidos de que estén aquí con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración 877 del año 2014 relativo a la impugnación interpuesta por un ciudadano por la obligación ya consignada reglamentariamente por parte del Instituto Nacional Electoral de proporcionar las 10 huellas dactilares para poder obtener la credencial para votar. Y bueno, pues como es costumbre, me gustaría que Omar, que es uno de los, el secretario, más bien redactor, porque es el único redactor de esta sentencia de la ponencia del magistrado Salvador Navagomar, nos ponga un poco en precedente de este asunto. ¿Qué es lo que finalmente lo trae hasta aquí? ¿Cómo suceden los antecedentes que tenemos que tener en cuenta jurídicamente? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, el asunto inició cuando un ciudadano va, según narra él mismo en su demanda, acude al módulo a solicitar la reposición de su credencial de elector. Inicia el trámite y llega el momento en que le piden que asiente las 10 huellas de sus manos, de sus dedos, para seguir con el trámite. Él no está de acuerdo, por lo que suspende el trámite. Derivado de eso, dirige un escrito a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, donde les manifiesta en síntesis que él estaría de acuerdo en estampar solo la huella de uno solo de sus dedos, pero no el de los 10, las 10 huellas. Aparece en la credencial de elector que conocemos todos. Ajá. Sin embargo, bueno, aunque parezca una sola huella, actualmente, al hacer el trámite correspondiente, te piden que asientes las 10 huellas, aunque en la credencial solo figure una. Él solicita, hace esa solicitud, esa petición a la dirección del Registro Federal de Electores, quien le contesta la necesidad o el porqué del requisito de asentar las 10 huellas, que esencialmente es lo que busca la autoridad, es evitar registros duplicados. ¿Para qué? Para que desde el momento en que alguna persona acude a un módulo, poder detectar si esta persona previamente tiene algún registro y evitar, insisto, registros duplicados. Entonces le contestan que no es posible, le dan las razones, le explican el por qué no es posible y pues lo invitan a que continúe con el trámite asentando las 10 huellas. Tampoco estuvo conforme con esa respuesta, por lo que la impugnó a través de un juicio ciudadano ante la Sala Regional del Distrito Federal, en la que solicitó la inaplicación de un artículo del entonces COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo es el 179, si no me equivoco, que en su redacción habla o establecía, porque ya fue abrogado,
la obligación o la carga jurídica, creo que más bien, del ciudadano o la ciudadana cuando solicita suscripción al padrón electoral, de asentar, entre otras cosas, las huellas. No habla del número de huellas de dedos, la ley hablaba de huellas. Pero es plural finalmente. Exacto. ¿No? Entonces él solicitó precisamente, que es uno de los artículos en que se funda la autoridad electoral para solicitar las 10 huellas. Él solicitó la inaplicación de ese artículo al estimarlo que era inconstitucional e inconvencional. El asunto fue analizado por la Sala Regional Distrito Federal, sin embargo, no acogió su pretensión de declararlo inconstitucional, porque de acuerdo a lo que estableció o que analizó la Sala Regional, dicho artículo sí se ajustaba a los parámetros constitucionales y no lo inaplicó. Y entonces viene a la Sala Superior recurriendo en contra de esa decisión de la Sala Regional, interpone recurso de reconsideración y es como el asunto llega hasta acá a la Sala Superior con nosotros. Este tipo de asuntos, no sé si ustedes lo compartan así, me retrotraen a ciertas épocas de este país, ciertas etapas, digamos, en las que, sigue habiendo evidentemente, pero quizá en mucho menor proporción, en la que la desconfianza hacia la autoridad era patente y absoluta. Es decir, cómo la autoridad, y perdónenme que utilice una jerga de los penalistas, de aquellos sobre todo que están al pie del cañón en los reclusorios, ese tipo de cosas, cómo a mí, ciudadano común y corriente, ausente de toda culpa, me van a poner a tocar el piano, ¿no? Porque decía, claro, cuando fichan a uno, pues evidentemente lo primero que le hacen, utilizando esa jerga, es tocar el piano, poner los 10 dedos para al final de cuentas tener el registro de las huellas dactilares de los 10 dígitos. Y bueno, pues entiendo yo, no sé si al final de cuentas en la demanda lo dicen, no tuve la posibilidad de estudiarla, pero sí creo yo, y no sé si Fernando comparte esa opinión, que es producto necesariamente de esa desconfianza sistemática que hay hacia la autoridad, ¿no? Sí, hay mucha desconfianza en efecto, pero también pongamos a ver las cosas de otra forma. Datos biométricos los tienen muchas bases de datos a esas alturas. Está el debate también sobre la identidad de la persona, cuál debe ser el mejor instrumento para tener esa identidad, y desde los años 90 que se había creado la credencial de elector, se creó como una medida provisional mientras no hubiera una cédula de identidad, y es un transitorio de la Constitución que no se ha aplicado desde hace más de 20 años en realidad. Entonces sí hay una gran desconfianza, pero también necesitamos hablar del tema de certidumbre jurídica. Y aquí hay una pregunta que tengo. ¿Este conflicto del registro se dio con el COFIPE cuando estaba vigente o se dio ya posterior, ya con el Código Nacional? Bueno, aquí hubo un traslape, que inclusive en la sentencia se hace esa aclaración, qué bueno que la comentas. El conflicto inició con la ley anterior, con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fue abrogado. Sin embargo, se hace esa aclaración en la sentencia, que no pasa desapercibido, que efectivamente ese artículo, junto con toda esa ley, fue abrogada, pero que la nueva ley también contempla una disposición similar en otro artículo diverso, pero la disposición continúa vigente. La redacción es igual, inclusive habla también de huellas para solicitar la credencial del elector. Entonces, precisamente se hace esa aclaración se hizo en entonces proyecto, después ya que se votó como sentencia, y se dice, no pasa desapercibido que esa norma en particular fue abrogada, pero la nueva ley prevé una norma muy similar y por lo tanto se hizo el estudio. Es decir, no era inocuo y necesario, sino que dada que la situación de que una disposición semejante ya estaba vigente, pues lo mejor era analizar si de acuerdo a lo que se alegaba por el ciudadano era inconstitucional o inconvencional la norma que prevé en plural huellas.
Claro, y yo creo que en este caso, al final de cuentas, al haber una continuidad legislativa, es decir, no importa que haya cambiado el número del artículo correspondiente, sigue presente la norma y sigue redactada de la misma manera. Claro. Aquí la cuestión a dilucidar era precisamente pues si las medidas derivadas de esa disposición normativa resultaban pues proporcionales sobre todo, y en ese sentido pues conseguían la eficacia que se perseguía con la propia creación de la norma, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que argumenta en sus agravios finalmente el quejoso, particularmente ya cuando viene impugnando la sentencia de la Sala Regional del Distrito Federal? Lo que tú comentabas hace rato no habla de desconfianza ante la autoridad. No sé si la tenga o no la tenga, pero cuando menos no... Patente podría estar, pero no la expresó. Exacto, cuando menos no la expresó. Sus agravios los podemos sintetizar en 2 puntos. Uno, él habla que nuestra Constitución no prevé expresamente la obligación de la ciudadanía de estampar las huellas dactilares, las 10 huellas dactilares al solicitar la credencial para votar. Entonces él dice, como no la prevé la Constitución, ese requisito es inconstitucional. Ese es un argumento. Otro argumento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23, si mal no recuerdo, párrafo 2, establece que los estados miembros solo pueden reglamentar, tratándose de derechos políticos, cuestiones como nacionalidad, edad, residencia. Las restricciones para el ejercicio de los derechos políticos. Sí. Entonces él dice, mira, la convención en su artículo tal, que es el 23 párrafo 2, no prevé la cuestión de las 10 huellas dactilares. Eso quiere decir que los estados no lo pueden reglamentar, so pena de violar la Convención Americana. Esos son los 2 argumentos principales que alegó en su demanda, en su recurso. Digo, perdón por alentar el chisme, pero entonces en ningún momento se ve claramente las razones subjetivas por parte del actor para... digo, yo insisto, como no había leído la demanda, quería un poco tratar de hacer la inferencia que a nivel personal, individualmente, pues podían haberlo movido, particularmente por ese temor, ¿no? De que finalmente, bueno, la autoridad sabemos que durante mucho tiempo, espero que sea una práctica que ya haya cesado, las fábricas de culpables estaban a la orden. Y bueno, pues qué mejor que tener las 10 huellas dactilares de una persona, ¿no? Más ahora con los medios tecnológicos relativamente al alcance de cualquiera que le permiten reproducir esas huellas y pues plantarlas, como dice, sembrar huellas en cualquier parte, ¿no? No es lo mismo que la autoridad tenga solamente la de un pulgar, que sabemos que pues, es la única a la cual va a disponer de manera inmediata, que el hecho de diferenciarla, por ejemplo, de los datos biométricos que utiliza el sistema penitenciario, para, al final de cuentas, tener registro de quienes han delinquido en este país, ¿no? Es muy interesante esto. En primer lugar, esto tiene que ir a la Constitución. Vamos, Creo que sería excesivo, ¿no? Pero sí, claro. Es el primer problema. Sí. Tendríamos lo que tenemos ahorita, un reglamento constitucional de los Estados Unidos mexicanos, no una ley fundamental que debe dar, eso sí, ciertas provisiones sobre libertades individuales. Claro. Unas garantías mínimas. Y segundo lugar, es necesariamente la toma de huellas dactilares, un referente de instituciones electorales, de tal forma que este sea un problema necesariamente del Tribunal Electoral. Y aquí no estamos hablando de otro tema, ¿dónde están estos registros biométricos? ¿Dónde están estos registros? Porque no se planee en disposiciones internacionales, no significa que no se vaya a hacer. Claro. O no confundamos la vida privada con un mínimo de condiciones de certeza jurídica. Y en ese sentido, pues tenemos una normativa electoral sobrereglamentada bajo cualquier otro estándar, ¿no? Que es uno de los problemas que hemos visto a lo largo de las invitaciones que han tenido la amabilidad de extenderme para los programas anteriores. Claro, ¿no? Y es precisamente sería la contraparte, ¿no? Por un lado, esa posible desconfianza que no está patente, evidentemente, en la demanda del actor, pero se podría, digamos, inferir intentando entrar en la subjetividad que movió precisamente a este ciudadano. Pero por el otro lado, como bien apunta Fernando, tenemos la necesidad, frente a la manera en la que hemos hecho hasta ahora las cosas respecto de
pues del manejo del padrón electoral, ya sabemos que los padrones se engordaban en algún momento, no había certeza para poder cotejar si una persona estaba duplicando su identidad, si votaban los muertos, como solía suceder anteriormente, ¿no? Entonces, pues tenemos dos extremos de esta balanza en los que es necesario pues acudir a los mecanismos más eficaces para poder garantizar, por un lado, pues tanto el uso de datos de naturaleza privada, como son el registro de las huellas dactilares, que entiendo pues en este caso concreto se encuentran bajo custodia del Registro Federal de Electores. Claro. Esperemos que no salgan de allí. Claro, y por el otro lado, precisamente la obligación, la carga jurídica que corresponde al Registro Federal para poder cotejar que efectivamente el padrón esté saneado, se corresponda lo más posible con la realidad de los votantes en este país, ¿no? Creo que en nuestro país siempre hemos encontrado esa especie como de dicotomía extrema en la que por un lado nos dicen que la burra no era arisca, sino que la hicieron, y por el otro lado pues resulta que ni era parda siquiera, ¿no? O sea, son cuestiones que tenemos que enfrentar, y un órgano jurisdiccional como este pues evidentemente tiene que estar a la última con la resolución de este tipo de conflictos, ¿no? Me gustaría que pues, nos explicaras un poco más o menos cuáles fueron las cuestiones que argumentó en este caso la Sala Regional como autoridad responsable, pero antes vamos a ir a un breve corte, si nos lo permiten. Claro. Que volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues estamos de regreso con ustedes y planteamos justamente antes de nuestra pausa, le pedíamos a Mar que nos explicara un poco cuáles son los argumentos, en este caso de la autoridad responsable, un poco para saber por dónde iban las cosas respecto de lo argumentado en los agravios del actor. Claro. Y la Sala Regional podemos sintetizar en el aspecto que a nosotros nos ocupa, la cuestión de constitucionalidad o convencionalidad. Lo que tú decías, el ciudadano no argumentaba un aspecto subjetivo del cual se desprendiera un perjuicio. Yo le digo, mira, pues tú no me dices que en concreto algún perjuicio que te cause el estamparlas o asentar las 10 huellas digitales, pero dice, pero además, le hace por ahí desde proporcionalidad, dice, pero además, si te causara algún perjuicio, al poner en la balanza el beneficio, bueno, igual saca a colación el porqué o los beneficios de asentar las 10 huellas digitales, que es, los beneficios eran contar con un padrón más confiable. En ese sentido, decía, la Sala Regional estableció, si los beneficios es contar con un padrón más confiable, de evitar duplicidad en la mayor medida posible, eso beneficia a la sociedad, incluyendo al propio actor. Y ese beneficio es superior al posible perjuicio que le pudiera deparar al ciudadano. Que no se aclara cuál Que no se aclara, cuando menos en forma subjetiva, cuál es el que le ocasionaría. Claro. Ese es podemos sintetizarlo de esa manera. Básicamente se centran, digamos, en la proporcionalidad de lo que obliga la norma. Y bueno, creo que en algún momento también se menciona, y ya respecto al otro aspecto de este test, que sería la idoneidad, y el actor dice en algún momento, pues es que con una huella dactilar tenemos un margen de fiabilidad del 99%. Sin embargo, no entra a probar
su afirmación, porque bueno, pues cita por ahí una cuestión de manera muy genérica. Y nos dice, bueno, tenemos también otras propuestas de incorporar, por ejemplo, la lectura del iris, en fin. Pero yo creo que pues sí es idóneo las 10 huellas dactilares, es más sencillo porque hasta ahora ya se tiene un aparato capaz de poder hacer esos registros, a diferencia del iris, que tendría que ser la introducción de nueva tecnología, los costos que ello implica al final de cuentas, ¿no? El tratamiento de mucha más información. No soy evidentemente un experto en la materia, ni mucho menos, pero entiendo que son otros dispositivos tecnológicos los necesarios para poder, por ejemplo, leer el iris, hacer un registro de esa información y hacer una identificación única por individuo, ¿no? Es un tema muy importante ese. Y en efecto, creo que el determinar si basta con el pulgar o si necesitan los otros 9 dedos de la mano, pues ya es una cuestión que corresponde a peritos. Es una cuestión que corresponde más bien a CSI o alguna cosa de esas, ¿no? No necesariamente la autoridad electoral. Y aquí es donde tenemos que pensar claramente. La credencial para votar, por más que lleve décadas de instrumentarse, por más que se inventen cada vez más códigos de seguridad para evitar falsificaciones y duplicidades, es un documento provisional. Ahora, que lleve siendo provisional desde hace más de 20 años es otro detalle, ¿no? Y ese es el tema. ¿Debería la autoridad electoral meterse a lecturas de iris, meterse a las identificaciones dactilares? Es una buena pregunta, y digo, al final tenemos, por ejemplo, otro asunto que fue relativamente reciente, del año pasado, de 2014, que hablaba sobre la aparición del domicilio de manera visible en la propia credencial, y que pues fue una sentencia paradigmática en el sentido de reconocer la autodeterminación informativa de cada uno de los ciudadanos que aparecen en el Registro Federal de Electores, y ellos mismos de manera voluntaria decidían si quería que aparecieran o no finalmente su dirección en la credencial para votar de manera expresa, visible, y no además codificada, como efectivamente sí lo está, porque tiene que estarlo para establecer la manera y el lugar, sobre todo más bien, donde va a votar cada uno de los ciudadanos, pero que no necesariamente tenía que estar a la vista. En este caso, bueno, pues se trata ya también de otra cuestión que no está expresamente visible en la propia credencial del elector, porque decíamos nada más es una de las huellas dactilares la que aparece visible, pero sin embargo existe dentro de ese registro que respalda la información que contiene la propia credencial para votar, pues las otras 9 huellas dactilares, ¿no? Y no sé hasta qué grado realmente consideramos que esa autodeterminación informativa alcanzaría, en todo caso, cosa que evidentemente no se invocó en el recurso de reconsideración correspondiente, pero que podría alcanzar para que un ciudadano impugnara eso, como decir, yo tengo la libertad de decidir qué es lo que aparece y qué es lo que no aparece, por lo menos de manera visible. Y en este caso ni siquiera aplicaría porque no están visibles las 10 huellas, solamente está una. Y en todo caso atañe a la custodia de esa información, que es lo que planteamos en algún momento, ¿no? ¿Qué otras de las cuestiones, por ejemplo, se tuvieron en cuenta también para, al final de cuentas, confirmar la resolución de la Sala Regional del Distrito Federal, en vista de los argumentos que, bueno, pues no fueron demasiado profundos en el sentido del planteamiento, digamos, una cuestión relativamente simple? Prácticamente lo que trasluce es la voluntad de yo no quiero poner mis 10 huellas dactilares, ¿no? Es, digamos, lo que queda en claro, evidentemente, de la lectura de la sentencia y lo que atañe a la demanda. Bueno, más que simple, era una cuestión más jurídica que material. O sea, él alegaba no un perjuicio físico, material, que le costara trabajo o algo así, estampar sus huellas. Más bien el perjuicio jurídico él lo sentía en el sentido de que si la Constitución o la Convención no lo obligaban, no debía, exactamente. Claro. Bueno, en ese sentido, para contestar sus agravios que hizo valer aquí en el recurso de reconsideración ante esta Sala Superior, también los dividimos en 2 partes, la cuestión de constitucionalidad por un lado y convencionalidad por otro, que de alguna manera se relacionan de cualquier manera. En el sentido de, se le explicó que las normas constitucionales, hay normas de eficacia directa, hay normas de eficacia indirecta. Las de eficacia directa permiten por sí solo que en ese
que tengan eficacia, vale la redundancia, por sí solas. Y las de eficacia indirecta necesitan de otras normas que regulen el derecho que lo prevén. Entonces, en ese sentido, se estableció que los derechos políticos electorales pues son normas constitucionales de eficacia indirecta porque requieren de una serie de normas que regulen el ejercicio del derecho, es decir, necesita establecerse, regularse, en dónde van a ser los centros de votación, con qué características, quién contará los votos, cuáles son los derechos y obligaciones de los partidos, cómo puede ser candidato, regular las campañas electorales, etcétera. Entonces, los derechos político-electorales requieren, insisto, de una regulación. En ese sentido, se estableció que deben de regularse otras cosas diversas a la que establezca la Constitución. La Constitución prevé el derecho de votar y ser votado, prevé algunas características de las campañas, etcétera, pero hay otras cosas que necesitan ser reguladas. Entonces, lo que se le dijo, o lo que se estableció en la sentencia fue habría que analizar si esa disposición busca un fin al cumplir con un principio constitucional. Ahí se estableció que el padrón electoral es básico en una elección porque ahí están los nombres de todos los y las ciudadanas que pueden votar y debe de ser un padrón certero, que no esté duplicado, que no haya personas que aparezcan 2 o más veces. En ese sentido, la medida de estampar las 10 huellas digitales buscaba el tener un padrón certero y consecuentemente buscaba cumplir con uno de los principios constitucionales en materia electoral, que es la certeza. Entonces, ahí se justificaba el tener, el que la autoridad requiriera de esa cara jurídica, porque se justificaba en el principio de certeza. Luego también se estableció que era idóneo porque pues es una innovación tecnológica que a partir de nuestras huellas digitales puedan establecerse registros que eviten que vayamos más de una ocasión a registrarnos o a solicitar nuestra credencial de elector para evitar que tuviéramos 2 o más credenciales. Sí, que hemos visto casos además en los que efectivamente sucede así a lo largo de... Exacto. Y que no se encontraba algún otro mecanismo que fuera menos gravoso, por llamarlo de alguna manera, a través del cual la autoridad pudiera tener certeza sobre las personas que van a solicitar su credencial para votar. En el tema que comentas del ciudadano, él citó una noticia ya de hace muchos años, del 2011, si no me equivoco, de varios años, de la cadena CNN, en donde en esa se establecía que, hablando de cédulas de identidad, no de la credencial para votar, pero de cédulas de identidad, según la noticia, la noticia daba a conocer que de acuerdo con el IFAI, otras cédulas en el mundo, con una sola huella, se alcanzaba una certeza respecto de las personas que solicitaron el registro de hasta el 99%. Claro. Eso decía la cita que hablábamos hace un rato. Sin embargo, al respecto se le contestó varias cosas al ciudadano. Por un lado, pues ya no podría llamarse una prueba superveniente porque era de 2011, pero aún así no se encontraba ese indicio corroborado con otra prueba y por el contrario, se advirtió la existencia de una recomendación que si mal no recuerdo, en el 2010 hizo el IFAI a la Secretaría de Gobernación, precisamente cuando se estableció lo de la cédula de identidad, en donde se pretendía que los ciudadanos a los y las ciudadanas se les recabaran tanto las 10 huellas dactilares como el iris más que recabar, registrarlo de alguna manera, exactamente, sí. El iris de los ojos. Y en el asunto de la recomendación es muy amplia, pero en el asunto que nos ocupa, lo que estableció es que las 10 huellas, no una, las 10 huellas
tenían el 99% de certeza. O sea, ni siquiera estaba bien plasmada la nota. Exactamente, claro. La nota, por ahí le faltaba algún dato, porque el IFAI lo que recomendó es, yo advierto, con unos estudios que encontró, que con las 10 huellas obtenemos un 99% de certeza. En ese sentido, no se justifica que además se solicite el registro, si es la palabra adecuada, del IRES de los ciudadanos, y le recomendó a la Secretaría de Gobernación que ponderara tal circunstancia. Entonces, ni siquiera con eso se pondría de relieve que con menos huellas se pudiera llegar a ese nivel de fiabilidad, ¿no? Exacto. Y aquí, precisamente, haces mención a un tema muy importante que citaba Fernando, que es el tema de la cédula de identidad, ¿no? ¿Qué proyección podría tener un documento como ese y qué utilidad, sobre todo real, ves tú, Fernando, para a futuro? Porque ya decíamos, lleva 20 años de rezago el asunto y no acaba de ninguna manera de concretarse. Hay oposición por algunos grupos parlamentarios, otros lo están empujando de hace tiempo, algunos han cambiado de parecer, bueno, es un verdadero relajo esto. O cambian de parecer si están en el gobierno o la oposición. Ese es un tema... Este es un tema necesario, pero como cualquier otro tema de gran magnitud, es un tema que está politizado en sus contornos. Así es. Es decir, no hay nada de malo que haya información sobre nosotros, biométrica. De hecho, es una forma de garantizar nuestra identidad. Y garantizar nuestra identidad no solamente del eufemismo de que el gran hermano te está observando. o demás delirios de persecución que obviamente forman parte de unos argumentos de una de las partes, sino de un tema más importante. ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué propiedad tienes? No solamente bajo otro argumento, no la expropiación, sino un derecho de propiedad. Claro. Es decir, tú eres el propietario de una tierra. Necesitamos saber quién eres, cuáles son tus contornos, cuál es tu identidad. ¿Por qué? Porque eso te brinda certeza jurídica. Y ese es un tema muy importante. Incluso ya se considera el derecho a la identidad como extensible a todos esos elementos, ¿no? Los que conforman a cada una de las personas. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido tenemos dos grandes temas que generan esa dificultad. Uno, la inercia del discurso conspiratorio. Y dos, los altos costos que tiene esta política pública para instrumentarse. Claro. Sí, llegamos a la cuestión de los dineros, que no es menor, ¿no? Exactamente. Se han tratado de dar diversas formas de tener una identidad, no solamente la credencial del elector, sino la clave única del registro de población, el CURP. Pero, pues, al final de cuentas, tienen cada una de ellas sus diferentes grados de falsificación. Pero en realidad es central que comencemos a hablar de depositar en una institución del Ejecutivo esos datos biométricos, no en un órgano autónomo del Estado. Precisamente. ¿Qué tiene que hacer la autoridad electoral? Deshaciéndose en explicaciones sobre si necesitamos tener 10 dígitos en la credencial o 1 más 1, ¿no? O necesitamos hablar de otro tipo de temas. Cualquier vez en donde sea que nos registremos en Internet, dejamos alguna huella, dejamos alguna cosa de identidad. Así es. Y es decir, no solamente estamos hablando de ceder esa información nuestra al Estado, sino que el Estado nos garantice, como hemos visto también, ese tema de la privacidad de nuestros datos. Pero, como acabo de decir, es un tema político, es un tema que forma parte de una discusión más bien que está orientada a generar adhesiones o rechazos hacia una política determinada, antes que lo bueno o mala que es la política determinada. Sí, yo desconozco la portabilidad, pero me puedo imaginar, y lo decíamos hace un momento, los medios tecnológicos actuales permiten pues una manipulación muy amplia de la información, de prácticamente cualquier tipo de información. Y aunque desconozco, insisto, esa portabilidad que pueden tener datos como, por ejemplo, pues la lectura del iris o las propias huellas dactilares y demás, me pongo a pensar en dispositivos informáticos que ya requieren, por ejemplo, el reconocimiento biométrico de una o varias huellas. Si estamos en un proceso evolutivo que va a la par del avance tecnológico y que permite hacer cada vez más sofisticados y, por tanto, más fiables los sistemas para identificar a las personas de manera individual y única. Y todas esas cuestiones que al final de cuentas podrían ser, digamos, parte del acervo de derechos
que tiene cada una de las personas para que se reconozca su identidad frente a los demás, frente al mundo entero, es una cuestión de saber en qué medida forman parte de un patrimonio privado y en qué medida son estrictamente necesarios para poder llevar a cabo ciertos procedimientos de naturaleza absolutamente pública, no abierta, porque finalmente sí hay un órgano que se encarga de reservar esa información y de custodiarla, pero que tienen un uso que sí es abierto y que incide, por ejemplo, en el caso nuestro, pues, en la emisión de la voluntad electoral, y que pues tiene que ver también con el hecho de reconocer que una persona tiene una voluntad para votar por determinado candidato, candidatos, partidos, etcétera, etcétera, y que esa voluntad debe ser respetada de manera única. Es decir, es el ejercicio de un derecho que es único, individual y no replicable en sentido estricto. Y en esa misma medida nos encontramos con que, bueno, pues los procedimientos, digamos, de registro y acopio de información por parte del Estado tienen necesariamente que irse haciendo cada vez más complejos, en la medida en la que vamos evolucionando y demás, ¿no? Anteriormente era la firma. Decían, pues la firma era la forma de identificarse, ¿no? Y sigue siendo en muchos ámbitos un simple garabato que hacemos, y que, bueno, pues hay hasta sistemas especializados en el reconocimiento de esas firmas, ¿no? Peritos que se dedican a determinar si efectivamente es la firma de fulano o sutano la que aparece en un documento y demás. Claro, y es muy importante otra cosa, la certidumbre jurídica. Es decir, no solamente la existencia de esos datos, sino para qué queremos estos datos, ¿no? Es decir, que nos vinculen con derechos de propiedad, que nos vinculen con la capacidad de que se nos identifique rápidamente si cometemos un delito. No solamente, digo que estamos hablando también de qué garantía tenemos de que no le deseo a nadie, sino que por alguna razón tengamos alguna muerte atropellada y se nos identifique claramente, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de toda una vinculación no solamente de sofisticación, sino de certidumbre en ese sentido. Y aquí hablamos de otra coyuntura más grande, ¿no? Todo el tema en materia de seguridad en el que estamos inmersos. Sí, que además creo que es un tema muy, muy amplio, porque, digo, seguridad se puede entender en todos sus términos, empezando por el sentido jurídico, es decir, esa certeza que debemos de tener frente a la individualización que la autoridad hace de cada uno de nosotros. Exactamente. Pero también es una cuestión de seguridad física, material, en el sentido estricto, ¿no? Creo que de ahí podía derivar precisamente pues uno de los temores que yo enunciaba y que tienen que ver más con la teoría de la conspiración que con la realidad. Si nos permiten, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues estamos de regreso, ya este es nuestro tercer segmento, y me gustaría, Omar, que nos contaras un poco, pues al final, cuáles fueron las cuestiones de convencionalidad que se resuelven, cómo se plantean, y en general los efectos que pudiera llegar a tener de la sentencia resuelta en el sentido de confirmar la determinación de la Sala Regional del Distrito Federal, de esa carga jurídica de depositar para su registro las 10 huellas dactilares para la obtención de la credencial para votar. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en el aspecto convencional también el ciudadano lo que alegaba, como lo platicábamos hace un momento, es que el artículo 23, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo preveía la posibilidad de que los estados partes regularan algunos aspectos como
residencia, edad, estado civil, pero no... Entendidas como restricciones, quiero pensar. Pero esa explicación se le da en la sentencia, que precisamente que serían unas restricciones, pero que el Estado puede regular algunos otros aspectos, porque precisamente para ejercer los derechos políticos, pues hay que regular muchas cosas, como ya lo adelantamos. Claro. Centros de votación, campañas, partidos, candidatos. Entonces, que no serían esas cuestiones las únicas por regular a cargo del Estado, que había otras, y siempre y cuando no fueran desproporcionadas, como se explica, como lo explicamos respecto de este asunto. Bueno, la conclusión se confirmó en la sentencia de la Sala Regional y bueno, el efecto es que, cuando menos en el caso, no se demostró que la carga jurídica de estampar las 10 huellas digitales por sí sola sea inconstitucional o inconvencional. Ni siquiera que le depare en sentido estricto un perjuicio a cualquier ciudadano, claro, como el caso del quejoso. Entramos aquí a un aspecto fundamental y que hemos tratado no solamente al principio de este programa, sino en otras ocasiones que nos has acompañado, Fernando, y es el hecho de que a veces se cae en la sobreregulación. En este caso creo que pues es una norma pues mesurada en ese sentido, no es un requisito complicado ni mucho más. Y creo que además se resuelve de manera tan inmediata como poner una huella. Poner las 10 o poner una es exactamente lo mismo para el ciudadano. Para efectos de este marco normativo, de este instrumento jurídico, da completamente lo mismo, en realidad. Que haya alguna afectación clara sobre ponerlas o no ponerlas, pues mientras haya alguna cierta forma de identificar a la persona, está claro. Que haya alguna forma de que alguna autoridad o partido político, al momento de estar buscando a una persona para controlarla debido a padrones o alguna cosa, o algún tema similar, le sirva una huella digital, no le sirve una huella digital. Claro. Era más polémico el hecho de poner o no una dirección para estos efectos, pero yo no me imagino a un comité distrital de un partido político teniendo un microscopio con un fichero, ¿no? Bueno, yo sí, pero no quiero pensar en ello. Entonces, pues digo, y otra vez el tema, necesitamos nosotros esto, y ojo, puede que no haya algún antecedente claro de eso en regulaciones comparadas, pero las regulaciones comparadas no se van a una cosa tan específica, ¿no? Claro. O eso ya lo resuelven inmediatamente con una cédula de identidad, más bien. Sí, no, incluso yo estaba pensando que hay sistemas de identificación, sobre todo que utiliza la iniciativa privada para identificación de sus empleados. Exacto. Donde se pone toda la palma completa, ¿no? Los accesos controlados en niveles de alta seguridad en algunas empresas, pues sí, me exigen ya no solamente que ponga uno el pulgar, sino poner toda la mano completa, por lo menos la mano derecha, sí, pues que equivale ya al 50% de estos requisitos que están eligiendo, más la palma, ¿no? Dependencias públicas, entras a muchas dependencias ya del Ejecutivo Federal y te piden al menos la foto, y ahí te tienen la maquinita con la foto. Efectivamente. Y obviamente muchas de estas dependencias públicas intercambian información no solamente entre sí. Sí, claro. Entonces, sí, ¿dónde está el daño a final de cuentas, no? No, y dónde entramos en el terreno del gran hermano y dónde pues la situación utópica de absoluta falta de control que podíamos tener, confiando al final en el buen hacer de nuestros ciudadanos, ¿no? Cosa que bueno, la práctica desmiente. Oye, por más que tengamos nuestra base de datos, esto no funciona si nosotros no estamos constantemente vigilando que haya un buen uso de esto, ¿no? Claro. El mejor sistema, el sistema mejor diseñado en el papel, suponiendo que existe, que eso es otro tema muy debatible, no funciona si no tenemos una sociedad civil que está presionando para sus garantías. Entonces, irnos por un lado o por el otro, pues me parece un debate no muy útil si no estamos hablando de... Necesitamos tener condiciones para que el ciudadano sepa esto, necesitamos tener condiciones para que el ciudadano sepa qué se pide y cómo exigir las garantías de secrecía o exigir las garantías de certidumbre, ¿no? Claro, claro. Y al final de cuentas, creo que lo decíamos hace un momento también fuera de cámara, ¿no? Desde el momento en el que existe una ley de protección de datos personales, pues tiene que haber sujetos obligados
para la custodia de esa información, que en este caso, bueno, creo que encaja perfectamente en las condiciones generales que se podían exigir a esa entidad de gobierno, que es el caso del Registro Federal de Electores, que tiene muchísima información, ya han ocurrido filtraciones, pero efectivamente, como apunta Fernando, pues poca utilidad, por lo menos en términos de los particulares, los fascinerosos, podríamos decir, los malos de la película, podrían tener en la utilización de información de esta naturaleza, como es el caso de las huellas dactilares. Y entiendo yo que, bueno, pues al existir una obligación legal de custodiar la información, pues se encuentran por lo menos formalmente, a buen recaudo este tipo de informaciones, ¿no? Pues sí, es un tema complejo, pero parte, si se vuelve a implementar, parte de las cuestiones a cuidar y regular es precisamente el manejo de esos datos biométricos. Hay una recomendación muy amplia que hizo entonces el IFAI, entre otras cuestiones es eso, cuáles son las responsabilidades, habría que reglamentar bien las responsabilidades, quién va a cuidar esa información, si con las puras huellas obtienes la certeza de la persona, ¿para qué quieres iris? El registro del iris, son varias cuestiones, no es un tema fácil, con independencia de lo politizado, de las pros o contras o de los grupos que estén a favor, están en contra, sí es un tema complejo por todo eso que no podemos dejar de pensar en ello. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quiénes son los funcionarios encargados de cuidar esa información personal de los ciudadanos y de las ciudadanas? ¿Cuál va a ser su responsabilidad? ¿Cómo la va a cuidar? Y hasta dónde el Estado puede requerirnos más información biométrica de la estrictamente necesaria para tener una mera cédula de identidad. Sí es un tema no fácil, es complejo y, insisto, con muchas aristas. Sí, bien lo decía Fernando también, pues creo que es una cuestión de peritos el conocer a fondo el verdadero impacto y la manera en la que se manipula esa información, el tratamiento informatizado que se le da, en fin, son unas cuestiones bastante complejas técnicamente, ¿no, Fernando? Cada vez más la defensa de un derecho va a depender de más instituciones. Por ejemplo, se habla mucho del tema de la vigilancia de los fondos públicos, de los fondos de los partidos. Esto ya está dejando cada vez ser más tema de las instituciones electorales y ya comienza a ser tema del propio IFAI. Ya los partidos son sujetos de interés público. Claro, frente a las solicitudes de información. Exactamente. Sí, Entonces, sí. cada vez va a ser más complejo esto, cada vez vamos a hablar menos de brindar las huellas digitales, digamos, impresiones dentales, iris en temas meramente electorales, y va a ser cada vez más temas de gobernación, de la fiscalía que se va a crear. Estos temas cada vez van a ser menos regulables para la autoridad electoral, afortunadamente. Sí. Y esto va a pasar para ser tema de otro tipo de instituciones más complejo. Y lo más que se puede hacer es, a ver, señores, los límites de este tema están aquí, los límites están acá. Esto es una gran red de temas y comenzar a divulgar de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque obviamente detrás de cada discusión pública hay intereses a favor y hay intereses en contra. Y esos intereses a favor o en contra no son necesariamente buenos o malos. Claro, hay diferentes perspectivas. Y se espera que nosotros como ciudadanos nos enteremos, llegamos a un juicio. Por lo tanto, es muy útil tener este tipo de resoluciones, no solamente para decir esa persona exageró o se tiró al suelo, ¿no? Sino decir, hey, necesitamos comenzar a pensar hacia dónde van los límites de las cosas, hacia dónde una autoridad electoral debe saber esto y hacia dónde debemos irnos hacia más adelante, porque el otro va hacia mayor certidumbre, pero sin más información. Es muy cierto, muy cierto. Y creo que además, a raíz de las últimas reformas constitucionales, pues todo va encaminado hasta cierto sentido. Tenemos ahora como institución garante al IFAI para todas las cuestiones de información. No sabemos
precisamente dónde terminarán las competencias del IFAI, dónde comenzarán, por ejemplo, las de este tribunal en materia electoral, pero en general en los manejos de información en este país, aquella considerada de naturaleza pública para ser totalmente expuesta a la ciudadanía en general, o la privada para ser reservada y protegida, aun cuando la propia autoridad deba de conocerla, como es precisamente el caso que nos ocupa, pues ya tiene un nuevo garante constitucional, que en este caso es el Instituto Federal de Acceso a la Información. Y esos panoramas también nos hacen pensar en la perspectiva que podrían llegar a tener, ¿no? Entonces, quiero pensar que efectivamente estas cuestiones de manejo de información muy sensible, cuyo uso, pues, finalmente, como bien apuntaba Fernando, están restringidos a cierto ámbito muy particular y que podemos presumir que pues, van a ser de utilidad exclusivamente para el Estado y la identificación de cada uno de los ciudadanos de manera individualizada y lo más certera posible, pues tienen otras implicaciones, ¿no? Los derechos en juego pueden ser pues quizá bastante evidentes en determinados contextos, pero también el uso que esa información se le puede dar y la incidencia que tiene en la vida práctica de los ciudadanos todavía es un tema que está por dibujarse siquiera, ¿no? Y en vistas a futuro, pues les decía yo, no de manera quizá un poco jocosa, pues si ya hay equipos informáticos que nos piden la identificación de nuestro huella dactilar, por lo menos el índice de derecho, pues ¿qué podemos esperar? Cualquier cosa, ¿no? Yo pensaría que efectivamente las transacciones bancarias podrían estar reguladas perfectamente por instrumentos tecnológicos mucho más avanzados como la lectura del iris. O en un futuro, simplemente que ya la certeza se pueda alcanzar no con las 10 huellas, o sea, conforme la tecnología avance, mejore, en un futuro puede llegarse al grado que con una sola huella se alcance la misma certeza que con 10, pero digo, habrá que esperar el avance de la tecnología, que es muy vertiginoso, por cierto. No, yo pensaba de una manera pues, absolutamente siniestra, qué pasaría si a una persona pues, tiene un accidente y pierde el dedo donde precisamente se identifica con la credencial del lector, ¿no? Bueno, pues en este caso quizá el instituto está previendo 9 posibilidades más de confirmar la identidad, ¿no? Lo sabe. Es un grande problema, no puedes regularlo todo, no puedes regular el efecto de si la perdió en 5 días tienes que reportarte no sé, al tribunal, ¿no? Son cuestiones que obviamente depende, no puedes regularlo todo, va a depender de interpretaciones, va a depender de problemas, y para eso son los órganos... Y del avance tecnológico, ¿no? Que eso es un condicionante jurisdiccionales en todos los niveles de gobierno para resolver problemas de coyuntura. No lo podemos sobreregular todo. Y además esto va a ser lo más interesante en las próximas intermedias. Cómo a través de las resoluciones de este órgano y de otros se van a definir los ámbitos de competencia sobre qué problemas. Sí, lo que decíamos, por ejemplo, del Instituto Federal de Acceso a la Información, creo que va a ser un tema arduo, largamente debatido y con poco margen, porque pues finalmente no tenemos todavía las leyes reglamentarias correspondientes. Pienso, por ejemplo, pues en el caso genérico del tratamiento de la información por parte del Estado, pues no tenemos una ley reglamentaria del artículo 6º que abarque por lo menos varios de los aspectos que son fundamentales para la información. Y cuando hablamos de estas cuestiones, pues nos estamos refiriendo sin lugar a dudas a información. Si las huellas dactilares registradas bajo cualquier tipo de metodología, bajo cualquier técnica o apoyadas por una tecnología específica, todas recaen finalmente en el ámbito de la información. Generan información que es precisamente la que permite a cada uno de nosotros distinguirse del resto de manera absolutamente certera, ya sea en este caso para ejercer derechos político-electorales, para responder ante la incriminación en una causa penal, en fin, una serie de cuestiones que involucran todo esto y que la información, insisto, está todavía, por lo menos en la parte de los instrumentos del Estado que se sirven de garantes para esa información, pues está todavía por definirse, ¿no? Es un tema realmente fascinante, complejo. Y bueno, pues espero que también haya sido interesante para ustedes esta cuestión. Les agradecemos mucho, por supuesto, Fernando, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Omar, que también ya alguna vez nos has hecho el favor de acompañarnos en este programa. Y pues sobre todo a ustedes por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición de Sentencias a Debate. Muchísimas gracias.
el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo donde conocerás más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. La ciudad de Ensenada, Baja California, fue el escenario de la celebración del Simposio Internacional en Materia Electoral, Partidos Políticos y Justicia Electoral, organizado por nuestro órgano jurisdiccional en coordinación con el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. Entre los diversos temas que se discutieron en las conferencias y mesas de reflexión, se encontraron el fortalecimiento a la transparencia en los partidos políticos, la reforma electoral en México, sus desafíos y perspectivas, la transparencia en los procesos electorales, el impacto de la reforma en derechos humanos en la justicia electoral y el control de convencionalidad ex oficio por los órganos electorales locales. El evento contó con la participación de diversos magistrados, funcionarios electorales, académicos y representantes de partidos políticos, quienes compartieron sus opiniones y puntos de vista sobre los retos asociados a cada temática previamente señalada. Escucharemos a continuación al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropesa, quien participó en la mesa el control de convencionalidad ex oficio por los órganos electorales locales. Yo estoy convencido de la gran utilidad del llamado bloque de convencionalidad y constitucionalidad, no me cabe la menor duda. Lo que me reserva mi opinión respecto de este punto es que me parece que por hablar de ese bloque estamos olvidando toda una tradición muy importante que tenemos en México en materia de derechos humanos. Déjenme decirles por qué no me gusta hablar del bloque de la convencionalidad y la constitucionalidad. Primero, porque me parece que la argumentación, como han podido ustedes apreciar, se refiere fundamentalmente a la inaplicación de normas.
como si hubiera jerarquía entre las normas, que sí la hay, por supuesto, y lo voy a referir, pero no de la manera en que tenemos que llevar este tema a la discusión, me parece. Lo que debemos de hablar es de la aplicación más favorable a los derechos humanos, no de la inaplicación de las normas, ¿verdad? Claro, como tenemos una tradición positivista desde 1917, pero no ha sido la tradición más permanente en nuestro país, que fue más justnaturalista en un principio, pues no podemos nosotros entender los derechos sin la norma. Pero evidentemente yo me pregunto cuántas leyes reglamentarias de los derechos humanos hay. Hay muy pocas. ¿Y cuántas decisiones de la Suprema Corte de Justicia hay definiendo esos derechos? Hay muchas, dice mi amigo Iván Castillo, pero contradictorias algunas de ellas, y tiene toda la razón. Pero yo creo que, como dijo Fernando Agiz aquí, hay que tomar más en cuenta la creación o la interpretación o el reconocimiento de los derechos por la autoridad judicial y en su caso también la administrativa, finalmente lo judicial es administración de justicia, que fincar todas nuestras esperanzas en que el legislador de manera idílica va a definir todos los límites y el contenido de los derechos humanos. Esa no es su función y claramente no ha podido lograr ese cometido. Entonces somos las autoridades las que debemos de aplicar esas normas, dándole el alcance más favorable y la aplicación más favorable de esos derechos a las personas. Al respecto, yo quisiera un poco decir que la interpretación judicial también tiene sus defectos, claramente, todos nosotros lo sabemos. Pero fíjense ustedes que muchas veces grandes incongruencias judiciales han provocado grandes sentencias. Para empezar, Marbury contra Madison. Si nosotros analizamos Marbury contra Madison, el juez Marshall debió de haber estado ausente o sin ningún razonamiento lógico para dictar la sentencia que fue unánime en la Suprema Corte. Empieza a decir que el derecho que le asiste a William Marbury es legal, después empieza a decir que la acción que intentó Marbury, el mandamus, es procedente, y al final dice, pero qué lástima que no me puedo pronunciar, ya se había pronunciado en todas las 2/3 partes de la sentencia, porque no soy competente. Ya ahora cualquier juez, nosotros hubiéramos reprobado al gran Marshall por decir, ¿cómo? Si la competencia es lo primero que tiene uno que estudiar, y fue lo último que estudió. Incongruencia absoluta, pero ahí está, sin lugar a dudas, la gran sentencia de la revisión judicial. El amparo Mexicali. El amparo Mexicali que le dio la legitimación a los municipios finalmente, bueno, no se lo dio en ese amparo, se lo negó, recuerdan ustedes, en ese amparo en donde el municipio de Mexicali argumentaba que la ley estatal reduciendo parte de su presupuesto, etcétera, etcétera, de las participaciones era inconstitucional y el ministro don Mariano Azuela, un gran jurista mexicano a quien debe todo mi reconocimiento, manifestó, bueno, pues no tiene derecho, porque bueno, no procede el amparo promovido por los municipios, eso lo sabemos desde la quinta época, pero creo que el municipio merece una solución de controversias constitucionales. Y gracias al amparo Mexicali se reforma posteriormente, hablando de las crisis que decía, legales que decía Fernando Agiz, se reforma para introducir en el artículo 105 de la Constitución al municipio como actor en las controversias constitucionales. Gran incongruencia de la sentencia de la Suprema Corte que propició realmente esto. Muchas veces los tribunales, sobre todo de última instancia, tienen que apelar a estas incongruencias ante el diseño constitucional defectuoso. Y no hay manera de avanzar a menos que se caiga en una incongruencia. El ministro Brandeis de los Estados Unidos hacía referencia a que los precedentes no son nada más la solución de las controversias a los casos concretos. Los precedentes son parte de una política judicial. Y los tribunales también llevan a cabo una política judicial.
¿Por qué no se declara inconstitucional una jurisprudencia de la Suprema Corte? Digo, sin conocer sus argumentos, pero realmente la inconstitucionalidad que se está combatiendo es la interpretación sobre los artículos de los cuales se deduce la interpretación que se plasma en la jurisprudencia. Entonces, no es la interpretación jurisprudencial lo que le importa finalmente al litigante, es cambiar esa interpretación de constitucionalidad o no respecto de artículos que sí deben de ser combatidos en el fondo sobre su constitucionalidad. Entonces, otra incongruencia posiblemente, pero creo que estamos allí en una actitud, una conducta razonable, entendible de los tribunales. Ahora bien, yo quisiera concentrarme en este control de constitucionalidad, convencionalidad, no en el artículo primero, sino en un artículo que tenemos desde 1857, parafraseando al profesor Esquiaga, que también es parte de la Constitución, el artículo 133 de la Constitución Federal, que está desde la Constitución de 1857, era el artículo 126 de la Constitución. Y recordarán ustedes que dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. La Suprema Corte no ha definido en qué consiste ley suprema de toda la Unión y creo que ya es tiempo que se defina judicialmente. Pero la segunda parte es muy interesante. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, se arreglarán, fíjense ustedes, no dirán se inaplicará, se arreglarán. Es un término muy coloquial, ¿verdad?, para la Constitución, pero de ahí, de ese término, yo quisiera derivar mi interpretación. Se arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados. Fíjense ustedes que también se refiere a las leyes, no nada más a la Constitución y a los tratados, como el control de convencionalidad y constitucionalidad nada más nos lo dice, sino también a las leyes del Congreso, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. ¿Qué es este arreglarse a la Constitución, leyes y tratados? Es decir, arreglarse a la ley suprema de la Unión. Pues sencillamente que esos tratados, si están, o esas leyes, si están conforme a la Constitución, son ley suprema de la Unión. ¿Y qué significa ley suprema de la Unión? No significa, en mi opinión, ciertamente, y puedo apelar a la historia constitucional de este precepto, no significa superioridad de la norma federal o superioridad per se del tratado internacional. Significa una cosa más sencilla, obligatoriedad a todos los funcionarios estatales, obligatoriedad a todos los funcionarios municipales. Cuando la Constitución por sí misma o las leyes federales que estén de acuerdo con la Constitución y los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, por ejemplo, tratados que se refieran, que estén ratificados por el Senado, etcétera, están de acuerdo con la Constitución, serán la ley suprema y en consecuencia todas las autoridades del país, no solamente las federales, que por cierto está ausente la referencia a autoridades federales en el 133, pero eso no significa que las autoridades federales no estemos obligadas por él, sino que se refiere a las autoridades estatales. Se arreglarán a ella, es decir, optarán por la norma que esté de acuerdo por la Constitución. No podrán inaplicarla, porque eso no interesa anular las leyes. Lo que interesa es aplicar en materia de derechos humanos, lo que interesa es la interpretación más favorable. Hay que buscar la norma más favorable. Y eso es lo que me incomoda un poco del bloque, del llamado bloque, porque deja fuera otras normas que son tan importantes como la propia Constitución, las constituciones de los estados, por ejemplo. Hay que reconocer que los derechos humanos, en principio, fueron reconocidos por las constituciones de los estados, no por la Constitución Federal. La Constitución Federal los empezó a incluir a partir de 1857, pero si vemos las constituciones de todos los estados, 1824, 25, 27, etcétera, todos tienen declaraciones de derechos. Entonces, la protección de los derechos humanos residió en los estados en un principio. ¿Dónde está entonces ese control de la constitucionalidad local o dónde está ese control de la
de la constitucionalidad sobre las leyes locales. Eso es lo que el bloque de constitucionalidad se me pone en medio y no me deja ver la pintura o la fotografía completa. Pero además, el llamado bloque me conduce a otra cosa, a lo que se ha criticado aquí debidamente, a que nada más las autoridades federales sigan haciendo ese control, a que solo la Suprema Corte tenga ese control concentrado. Pues claro, como se trata de Constitución Federal y de tratados internacionales donde solamente la Federación interviene, vaya, no para la Constitución, pero sí para los tratados, pues es lógico que las autoridades federales sean las que se encarguen de esto. Pero ¿dónde están nuestros socios, nuestros asociados, los estados libres y soberanos, que tienen también la obligación y la facultad para hacer una consagración de sus derechos humanos? Ahora, estoy hablando ya en cuanto al control de convencionalidad de los tratados en materia de derechos humanos. Es muy importante reconocer que todo lo que estamos hablando es sobre derechos humanos, no en sí sobre tratados, porque los tratados tienen que ser, no pueden sustituir a la ley, tanto ley federal como ley local. ¿Por qué? Porque se les interpone la Constitución. La Constitución establece la autoridad formal de la ley. En la interpretación, modificación o derogación de las leyes solo podrá hacerse siguiendo el mismo procedimiento de su creación. Un tratado no puede derogar per se una ley, ni federal ni local. La Constitución se interpone, artículo 72, inciso F. Entonces, ¿qué significa eso? Otra gran cosa que quizá el concepto de bloque de constitucionalidad y convencionalidad no me deja ver, que los derechos humanos no son atribuciones legislativas. Los derechos humanos no son facultades de autoridades, no son solo normas, es un contenido que permea todo el sistema jurídico. Entonces, el juez o la autoridad lo que debe de hacer es buscar el derecho más favorecido en cualquier norma, no nada más en la Constitución Federal o en el Tratado Internacional. Puede ser en una ley federal, puede ser en una constitución local, según el ámbito de competencia. Entonces, me parece que eso es algo interesante, que yo puedo aplicar a la reforma política actual. Todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, constituyen una magistratura nacional fortalecida, con distintas competencias, pero con un objetivo común: contribuir a la solidez de la gobernabilidad democrática. Escucharemos a continuación la experiencia comparada desde la perspectiva de Daniel Domínguez, juez federal de los Estados Unidos de la Corte de Distrito del Distrito de Puerto Rico, quien dictó una conferencia en el marco de este evento. Quiero empezar esta charla con lo que indicó el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en una charla en la Universidad de Washington, en Seattle, el 16 de noviembre de 1961, apenas 11 meses después de haber juramentado como presidente. Con el espíritu de estas palabras del presidente Kennedy es que me dirijo a ustedes. Estas fueron literalmente las palabras del presidente Kennedy. Cito: tenemos que enfrentarnos a la realidad de que los Estados Unidos no es omnipotente ni omnisciente, que solamente tenemos el 6% de la población mundial, que no podemos imponer nuestra voluntad sobre el resto, el 94% de la población mundial, que no podemos arreglar todo mal o cada adversidad, y que por ende no puede haber una solución americana para cada problema del mundo. Todos habitamos en este pequeño planeta, respiramos el mismo aire, todos queremos fomentar el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. Cierro la cita. Para mí, ¿qué significa esto? Yo estoy aquí para servir y no para imponer. Tengo unas ideas, se las estaré expresando sobre el último tema que acaba de terminar, y como estoy en el podio, puedo aprovechar.
no creo que podemos erradicar la calidad humana de la persona que está siendo nominada. Y le doy 2 ejemplos. Todos ustedes saben quién fue Earl Warren. Fue la persona más liberal que ha habido en la historia de los Estados Unidos de América y particularmente con los derechos de los acusados. Él fue el que estableció, el tribunal de él legisló y estableció que la confesión no es válida a menos que se le haya notificado a la persona que tiene derecho a abogado, a menos que usted no lo haya tenido a él, que le haya dado la libertad, no obtenga confesiones después de que le está dando golpes por 11 meses, etcétera, etcétera. Él cambió radicalmente todo el proceso criminal en los Estados Unidos a favor del liberalismo. ¿Quién nombró a Earl Warren? Lo nombró un soldado de los Estados Unidos de América, republicano, conservador, Eisenhower. Segundo, el juez Black, sureño, supuestamente una persona que no iba a votar a favor de la integración racial. Resulta que en este tópico que tenemos hoy era la persona más liberal que había en el tribunal. Por ende, no debemos de olvidar que mucho depende de la buena fe y la calidad humana que haya. Puede estar nombrado por la persona más conservadora y él sale liberal. Y ese problema político, a mi juicio, lo vamos a tener, no importa quién sea el que nombre, porque alguien tiene que nombrar. ¿Qué garantía? Alguien tiene que nombrar. Y siempre va a haber la especulación del nombramiento. En el caso de los jueces puertorriqueños, ninguno de nosotros hemos votado por ningún partido. ¿Cómo sabe Clinton, que me nominó, que yo soy demócrata o republicano? No hay forma que lo sepa. Él sí sabe y puede saber mi posición en cuanto a cómo yo votaría en Puerto Rico. Pero no hay forma, porque nadie en Puerto Rico, ha votado por el presidente de los Estados Unidos de América, ni por ningún partido. Por ende, eso es una adivinanza. Ok. No hay derecho más apreciado en un país libre que tener voz y voto en las elecciones de esos individuos que hacen las leyes que nosotros como buenos ciudadanos tenemos que respetar. Otros derechos, incluso los más básicos, son ilusorios si el derecho al voto se ve socavado. Cita Black en Williams versus Rose. Esta cita del juez Black del Tribunal Supremo de los Estados Unidos vino meramente 3 años después de que el Congreso estadounidense aprobara una de las legislaciones más importantes en la historia del país. En 1965 el Congreso de los Estados Unidos promulgó el Voting Rights Act, finalmente allanando el camino igualitario para que minorías raciales y étnicas participaran en las elecciones. Dicha ley prohibía que todo estado o municipio impusiera cualquier tipo de restricción discriminatoria a la votación de las minorías raciales o de las personas que no hablaban inglés. Dicha ley también prohibió exámenes de lectura o de instrumentos similares que tradicionalmente se estaban utilizando en años pasados para prohibir la votación por parte de minorías. La ley fue anclada en el principio constitucional de igual protecciones a las leyes. ¿Y por qué yo usé la palabra anclada? Porque, como van a ver más adelante, la Constitución americana le deja todo a los estados excepto lo que esté específicamente establecido. Es decir,
Usted no va a ver leyes federales de familia, usted no va a ver leyes federales de contratos, excepto los contratos con el gobierno federal. Usted no va a ver leyes de herencia, usted no va a ver leyes de movimientos de tierra, usted no va a ver ningún tipo de ley, excepto una ley que esté anclada en la Constitución de los Estados Unidos. Y en cuanto a elecciones concierne y todo lo relacionado a elecciones, el que decide todo es el Estado en particular. ¿Y por qué? Porque después de todo son 2 puestos nada más los que hay que se eligen en una elección estatal, el del presidente y el vicepresidente. El resto de los puestos, el senador que va a representar en el proceso federal, viene de ese estado. Los representantes que van a estar ahí vienen de ese estado. Senadores y representantes en el asunto federal. Ahora, el resto de esa papeleta es totalmente estatal, senadores estatales, gobernadores estatales, alcaldes, asambleas municipales. Así que lo que por casualidad resultó de la 10ª enmienda que se redactó en 1791, lo que casualmente resultó de la 10ª enmienda, de que todo lo que no esté en la Constitución es derecho de los estados, para elecciones, nos parece que es correcto. En otra emisión, seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestra institución ha desarrollado en el ámbito internacional y los invito a que continúen siguiéndonos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.